La primera es que existe muy poca investigación acerca de lo que es el consumo de marihuana desde un aspecto recreativo. La segunda es que Colombia es un estado altamente relacionado con la iglesia judeocristiana, lo cual dificulta un poco esa interacción que hay frente a la cultura con esa perspectiva que tienen acerca del consumo de marihuana. Y finalmente, al haber poca investigación acerca de esa descripción de cómo se da dicha conducta, es difícil poder realizar programas de prevención frente a esta sustancia en específico. Por otro lado, en Colombia la mayoría de las personas que consumen marihuana son adultos jóvenes, y los adultos jóvenes es la población más grande que tienen las universidades de educación superior. Las personas que consumen marihuana lo hacen principalmente en los espacios públicos, pueden ser parques o canchas. Es por esto que pretendemos describir las operantes que se encuentran presentes en el consumo recreativo de marihuana en la cancha de microfútbol Minuto de Dios, sector 1. Cuando hablamos de las operantes hacemos referencia a estas conductas que pueden ser tanto verbales como motoras y que asimismo tienen un contexto, es decir, un antecedente, una respuesta y una consecuencia. Como objetivos específicos tenemos caracterizar los estímulos discriminativos, es decir, estas señales del ambiente que me indican que si yo consumo marihuana voy a tener determinadas consecuencias. Reconocer las reglas verbales, entiéndase reglas verbales como estas conductas verbales que tienen un contexto, una conducta y una consecuencia. Por ejemplo, si yo le dijera a mi compañero Nicolás que vamos a fumar marihuana en semana de parciales porque eso nos va a ayudar a relajarnos. Ahí estamos viendo un contexto dentro de esta conducta verbal que sería temporada de parciales, una conducta que sería fumar marihuana y una consecuencia que sería sentirnos más relajados. De este tipo de reglas verbales hay tres, que es tracking, clients y aumenting. Vamos a hablar directamente del aumenting porque es la que vamos a utilizar para los resultados esperados. El aumenting vendría a ser estos cambios dentro de los estímulos verbales que me aumentan la probabilidad de que sea más reforzante la conducta en un futuro. Con respecto a las contingencias de reforzamiento que pretendemos indagar, hacemos referencia a estos procedimientos que aumentan la probabilidad de que se siga consumiendo marihuana. Y finalmente, las características del consumo simbólico, estas observables desde los discursos intraverbales de las personas, haciendo referencia a el consumo que se da no por la función que tiene la marihuana, sino por la construcción simbólica que tiene dentro del contexto en el que se realiza esta práctica. Es por esto que dentro del marco teórico tenemos el condicionamiento operante, entiéndase el condicionamiento operante como una conducta que opera en el ambiente, que tiene un contexto, es decir, estímulo discriminativo y consecuencia. La relación entre estos eventos, estímulo discriminativo, respuesta y consecuencia, se le llama contingencia. Con respecto al consumo recreativo de sustancias psicoactivas, se viene a entender como un consumo que se da por una experiencia agradable desde una sustancia y asimismo que no hay dependencia a la sustancia. Sin embargo, esta clase de definición queda un poco corta para la investigación y está en proceso de ser alimentada por estudios que puedan hablar de la frecuencia de consumo, que se pueda diferenciar del consumo esporádico y de otras formas de consumo. Pero por ahora estamos tomando el consumo recreativo como un consumo que difiere completamente de la dependencia a la sustancia. Con respecto a práctica cultural, hacemos referencia a una serie de comportamientos que se relacionan en un contexto específico que tienen consecuencias en común. Y con respecto a lo que es cannabis y marihuana, si se pueden dar cuenta, utilizamos dentro de esta investigación el término marihuana y no cannabis, ya que según Jaramillo y Terrones, esta definición de cannabis es mucho más amplia y está mal utilizada por la mayoría de investigaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de cannabis estoy haciendo referencia a la planta. Y hay tres tipos diferentes de cannabis, que son la ruderalis, la sativa y la índica. Y para el uso de la marihuana, como lo conocemos y como lo tomamos de referencia en esta investigación, la única que se utiliza para realizar la marihuana es la cannabis sativa porque es la que más tiene contenido de THC.
Y finalmente, en este sentido, vendría a utilizarse el término marihuana porque se entiende como marihuana a la mezcla entre flores, tallo y hojas de esta cannabis sativa. Para esta investigación se escogió un enfoque cualitativo con paradigma histórico-hermenéutico. ¿Por qué un paradigma histórico-hermenéutico? Porque este paradigma nos ayuda a analizar las interacciones entre personas, entre individuos, y por eso escogimos un método etnográfico, porque este método también analiza las interacciones, pero dentro de un contexto en específico que para nosotros es la cancha de microfútbol que queda al lado del campus de nuestra universidad. Para la población escogimos una población de estudiantes que estudian en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, calle 80, sede principal, que sean mayores de edad, que consuman dentro de la cancha y pues según recomendaciones de Hernández escogimos una muestra de máximo 2 estudiantes para no sobresaturar los resultados. Para esta se escogió un muestreo de bola de nieve de cadena, que quiere decir que nosotros como investigadores vamos a acercarnos a solo un consumidor y que ese consumidor nos contacte con más consumidores para participar en nuestra investigación. Para instrumentos tenemos 3 instrumentos. El primer instrumento va a ser un instrumento cuantitativo que va a ser para la solamente para la discriminación de la muestra, que nos va a decir si los participantes son dependientes a la marihuana o no. En caso de que el participante, la persona llegue a ser dependiente de la sustancia, no puede participar en la investigación, pero sin embargo va a tener acceso a los resultados generales de la investigación. El segundo instrumento va a ser una entrevista para cada uno de los individuos, y el tercero es un grupo de discusión ya con todos los participantes de la investigación. Como resultados esperados, el primero es reconocer esas reglas verbales de tipo Augmenting que decía mi compañero Juan David, que esas reglas de tipo Augmenting son esos cambios en los estímulos verbales para que sea más reforzante hacer la conducta, como por ejemplo de que mi compañero me diga vamos a consumir, pero además de eso me diga el día está soleado, está la cancha sola y nadie te va a ver. Entonces esos estímulos verbales van a hacer que aumente la probabilidad de que yo emita esa conducta que va a ser consumir. También esperamos encontrar esas contingencias de reforzamiento. Esperamos encontrar 2 reforzadores que van a hacer esos efectos fisiológicos de la marihuana y una desinhibición a la hora de la interacción con pares. Porque ¿a qué me refiero con desinhibición e interacción con pares? Que es relaja, digamos, ahorita yo que estoy así súper rígido con ustedes, exponiéndolos, a la hora de yo consumir marihuana, me relaje, me desinhiba y ya esté con una relación más relajada con mis pares, que son ustedes como compañeros de psicología. A estos resultados esperados queremos llegar con el método de entrevista, entrevistando a cada uno de los participantes. Otro de los resultados esperados es identificar esos estímulos discriminativos del ambiente, como lo pueden ser en nuestro caso la cancha de microfútbol donde se consume, una temporada de parciales o la interacción con compañeros. Por ejemplo, un estímulo discriminativo es una señal del ambiente, ¿no? Entonces una señal del ambiente puede ser una temporada de parciales que me va a indicar de que si yo consumo marihuana me voy a relajar y voy a quitar ese estrés de esa temporada de parciales. El siguiente esperamos ver unas construcciones simbólicas de los consumidores contra el Estado y la Iglesia. Sí, o sea, como unas construcciones simbólicas en contra del Estado y de la Iglesia, ya que pues los categorizan o sea, como que son vagos y todo eso. Entonces esperamos encontrar por medio del grupo de discusión unas construcciones simbólicas en contra del Estado y la Iglesia. Para concluir, nuestro impacto esperado es aportar a este tema que es muy poco estudiado, como es el consumo recreativo, porque siempre vemos el consumo de marihuana desde una problemática, desde un problema y desde la dependencia. No hay investigaciones, o hay muy pocas, que hablen desde este consumo recreativo. También es dar paso a nuevas investigaciones para que pues la gente sepa que sí se puede estudiar desde un consumo recreativo y no desde un consumo problemático. Y para concluir, es dar paso a la facilidad que desde nuestra investigación se den programas de prevención desde un consumo recreativo y pues antes de que se dé un consumo problemático. Muchísimas gracias por su atención.
a una ronda de preguntas para el grupo. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto se puede ver el consumo recreativo como algo normal y en qué momento llega a ser patológico? Es decir, pues un adicto no reconoce que es adicto. Entonces, si la persona no reconoce su problema, o sea, ¿cómo podemos llevar a que la persona sea consciente de la situación? Digamos que en este caso la investigación se va a tratar de poder adoptar a las personas que no tengan esta clase de consumo problemático. Entonces, en ese sentido, vamos a categorizar esta por medio de un instrumento cuantitativo, pero es solamente para discriminación de la muestra. Entonces, este instrumento discriminativo lo que plantea es poder encontrar esa tolerancia y esa abstinencia que caracteriza la dependencia del consumo. Creo que esos son los dos factores principales planteados primero por el DSM y por el Diccionario de Psicología, que describen lo que es un consumo por dependencia. Esas son las características que se pueden encontrar dentro de una persona que consume marihuana por dependencia o cualquier otra clase de sustancia por dependencia. Sí, respondí. Ok, pero entonces digamos que en donde queda como la concepción subjetiva de la persona, ¿sí? O sea, si digamos las categorías diagnósticas llega a un punto donde el DSM se vuelve corto a nivel como conceptual, entonces teniendo en cuenta la subjetividad en un método cuantitativo, ¿cómo lo incluimos? En este sentido, nuestra intención únicamente es poder abarcar una percepción desde las personas que se salen de estos estándares que plantea el DSM, ¿sí? Pero, sin embargo, nuestra idea también es poder abordar un poco más lo que vendría a ser ese consumo recreativo. Por lo que es una investigación en curso, en este momento estamos en un punto de la investigación en el que estamos planteando primeramente los instrumentos para abarcar lo que tú dices que vendría a ser cómo vamos a observar esa dependencia, pero es demasiado complejo, por lo que tú dices, el DSM se queda corto a lo que realmente ocurre en la realidad. Entonces lo que estamos esperando es poder abordarlo desde unas investigaciones que se están dando en Estados Unidos, que ya hablan desde las diferentes frecuencias de consumo que hay, desde la cantidad de veces que se consume en el día, diferenciarlo desde de lo que es un consumo esporádico. Entonces esa clase de definición está en proceso, porque la idea es poder alimentarlo mucho más por esa misma subjetividad que tú mencionas. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguien de los evaluadores quiere opinar algo? Bueno, destacar que también de alguna manera con lo que hacen se puede generar como una especie de reconceptualización en ese sentido, que me parece que es una de las áreas a las cuales apuntan, ¿no? Es una reconceptualización. También es importante tener en consideración no solamente la importancia de la frecuencia del consumo, sino también de la intensidad del consumo, las dosis, porque seguramente ya lo habrán analizado, alguien puede tener un consumo 3 veces a la semana en frecuencia, pero en esas 3 veces la intensidad o la cantidad de gramaje pues puede ser superior entre unos y otros consumidores, ¿no? No sé si van a tener en consideración, por ejemplo, allí también el tema de la funcionalidad, si son funcionales, si no son funcionales, como para hacer un ajuste en esa consideración, porque no solamente se hablaría de términos problemáticos del consumo recreativo, de la frecuencia y la intensidad, sino también de ese ajuste social, el ajuste laboral, también que se pueda dar, ¿no? En ese sentido, creo que sigue estando en proceso, todo depende más que todo de esa variable de lo que es el consumo recreativo, ¿sí? Esa adaptabilidad que tiene el sujeto a la hora de entrar a nuestra investigación debe ser un poco más compleja de analizar, porque en este momento lo único que tenemos en cuenta para que pueda entrar a nuestra investigación es que no sea dependiente, porque lo que nosotros buscamos es poder encontrar estos contextos conductuales que pueden llevar a que la persona esté consumiendo, ¿sí? Estas características de la conducta en particular, más no todo el contexto de las áreas de ajuste de la persona, sino básicamente en concreto
las particularidades ambientales que tiene una persona que está consumiendo, ¿sí? Entonces justo por eso nuestra investigación trata no de verse como una apología a lo que es la marihuana, sino una observación de cómo se da la conducta desde la misma percepción de los consumidores, con el fin de que sea más sencillo poder realizar programas de prevención frente a lo que es ese consumo. También me gustaría, digamos, finalizar destacando algo, incluso en un proceso para todos los estudiantes, los auditores y los que están viendo a través de las cámaras, que, digamos, estos temas, estas ideas nuevas, estas propuestas interesantes, ojalá las adopten por largo tiempo, es decir, que no se quede exclusivamente en un trabajo que se hace en el seno, en un semillero, sino que sea un trabajo que puedan desarrollar a largo aliento, es decir, que lo puedan proponer en una especialización cuando hagan, que le puedan dar continuidad en una maestría y que sigan profundizando ya a nivel de doctorado. Que, digamos, siempre es importante definir una línea de interés del trabajo. Ustedes lo están